Listo, ya estamos grabando el episodio número 28. Muy bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Carlos, bien, gracias. Con el gusto de estar aquí en la Ciudad de México. Ahora sí en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Jordi? No tenemos ningún representante de la hermana República de Cuernavaca, pero pues tenemos a Gabriel, a su embajador, aquí justo en las instalaciones de Expedito. En el estudio, foro. Sí, en nuestras magníficas instalaciones. El foro número 1. El foro número 1 de Expeditos. Así es. Y en esta ocasión, para ya no seguir divagando, ¿verdad? Vamos a hablar justamente de defectos de carácter. Los defectos de carácter son la manifestación más evidente, nociva, perjudicial de la enfermedad. Cuando se manifiesta la recuperación, entonces los defectos disminuyen. Y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay más que pasión. ¿Qué es un defecto de carácter, Jordi? Es un instinto que demanda más de lo que normalmente necesita para satisfacerse. Eso sería, según AA, lo que es un defecto de carácter. Es decir, todos tenemos instintos naturales, instintos de supervivencia, instintos de socialización, instintos de reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando esta necesidad de supervivencia, esta necesidad de socialización, esta necesidad de reproducción se extralimitan en virtud de un ego excesivo, cuando los instintos demandan más de lo que realmente se necesita para satisfacerse, es ahí donde surge un defecto de carácter. Por eso es tan propio de los alcohólicos, yo diría. ¿Cómo ve usted? ¿Qué quiere agregar acerca de la definición? Según yo, y en la literatura que lo conocí cuando hice mi cuarto paso, dice ahí que Dios nos dotó de instintos, exactamente. Y parece ser que AA lo sintetiza en 4, que es el instinto sexual, el instinto material, el instinto emocional que lo deriva en social. Estos instintos, dice, tienen un sentido. Sin ellos el hombre no funcionaría, ¿verdad? Sin el sexual no tendríamos familia, sin el material pues no pagarías la luz, tu café, lo que nos comemos. Entonces son útiles, los instintos que son dones de Dios son buenos. Pero dice así la literatura que cuando esos instintos demandan más de lo que es necesario, lo que dijo Jordi, se descoyuntan, entonces esto nos genera un defecto de carácter. Un ejemplo, comer, pues es necesario comer. No es bueno ni malo, hay que comer, necesitamos comer. Más bien si es bueno, ¿no? Digamos necesario, porque entonces si yo confundo me la paso comiendo. Cuando demanda más justamente este instinto, se llama gula. Y eso ya es un defecto de carácter. Bueno, ese es un punto. Y también, para terminar, un instinto que no está cubierto también me genera problemas. Entonces ya no como para que... No, sí hay que comer. El equilibrio. Bueno. Para hacerlo bien pedagógico, pues vamos repitiendo. Dicen que esto es repetitivo, ¿verdad? Bueno, pues así para que se vaya comprendiendo. Yo creo que aquí el asunto también es que hay que hablar del miedo, que es un factor muy importante, porque sí, está el instinto, que como bien apuntan ustedes, es un don de Dios, es bueno y es necesario. Hay que satisfacer el instinto, ¿no? Pero entonces el miedo, que siempre siento que dicen que es el reverso de la moneda, en realidad no somos tan diferentes a los normales, pero sí somos anormalmente temerosos, y ese temor hace que yo sienta que no me va a tocar lo suficiente. Así fácil y sencillo. En el ejemplo que estaba dando Gabriel ahorita, pues sí, tengo que comer, si no, ¿cómo me muero? Pero ¿qué tal que no me va a tocar lo suficiente? ¿Qué tal que al rato no va a haber? Además, no solamente es el temor a no comer, es el temor a lo que sea que se manifiesta en una forma de ansiedad que produce el temor, encuentra salida en una actitud compulsiva y obsesiva. ¿Y qué pasa?
se deforma mi personalidad. El temor amenaza el instinto se descoyunta, mi personalidad se deforma, todo gracias al temor, y termino cometiendo actos de mal juicio, comiendo en exceso, robando, mintiendo, etcétera, etcétera. ¿Ya? No, espérame, todavía no te... No, fíjate que sucede algo muy parecido. Sucede algo muy parecido a lo que sucedía cuando bebía. Ajá. No sé si se identifiquen, pero estabas en una fiesta y estaba la botella llena, ¿no? Entonces tú decías, oh, le voy a poner un chingo al vaso, ¿sí? Sí. Pero se iba acabando la botella y decías, hijo, me la tomo rápido porque se va a acabar, no va a ser que no me vaya a tocar. Y volvías a coger más y más, y ya estaba acabando la botella y te daba una angustia. No, pues cuando faltaba un cuarto decías, no, ya hay que ir por otra, ya hay que ir por otra. Eso que te pasaba o que me pasaba a mí con el alcohol, de no se vaya a acabar, no se vaya a acabar el alcohol, sucede lo mismo, curiosamente, con los instintos. No se vaya a acabar la comida, ya no me vaya a tocar. No se vaya a acabar el sexo, ya no me vaya a tocar. No se vaya a acabar el dinero, ya no me vaya a tocar. Es decir, sí, estoy de acuerdo con Carlos. De hecho, el otro día yo lo decía en una junta. Estamos enfermos de miedo. En realidad estamos enfermos y enfermísimos de miedo. Esa es la enfermedad del alcoholismo. Estamos terriblemente enfermos de un miedo que nos apanica en el no vaya a ser que no vaya a tener, no vaya a ser que vaya a perder. Por eso me apresuro a comer, por eso me apresuro a tener más sexo, por eso me apresuro a robar, porque a lo mejor yo ya no tengo después, porque a lo mejor me voy a quedar sin nada, que era lo que me pasaba con el alcohol. Es decir, mi personalidad, mi miedo me lleva a ser excesivo y a deformar mis instintos naturales. Obviamente coincido, el miedo está ahí siempre, ¿no? Alguien decía, si tuviera otro nombre esta enfermedad sería miedo. Los profesionales, siempre está nuestro miedo a morir al final. Dices tu miedo en todos los casos, a no estar, a morirte, ¿no? Ahora, en el caso de lo que decía Jordi, del beber, yo creo que ahí es más la compulsión, que es la enfermedad, ¿no? Esta obsesión, ¿no? Compulsiva, un pensamiento obsesivo de beber, ¿no? Esa es mi enfermedad. Que no es precisamente un defecto de carácter, es una enfermedad más compleja, ¿no? Ahora, en el caso del instinto, por ejemplo, en el mismo ejemplo que di de la comida, muchas veces no como por miedo a que no me toque. Es que mañana si no me atraganto, no, más bien encuentro un perverso placer enfermo de que tu cuerpo te dice es suficiente, pero yo quiero estar comiendo, no tanto por miedo a que no me alcance, sino por pues una gula, que ese es el defecto, ¿no? Quieres seguir disfrutando. Quiero seguir disfrutando, por eso decía un perverso placer, porque obviamente pues no te va a hacer bien, ¿no? Incluso si te excedes hasta tu cuerpo, pues te lo reclama, ¿no? No sé si me explico. Entonces, no precisamente siempre el instinto es movido por el miedo. A ver, no, yo creo que siempre. no. Yo digo que siempre. Sí. Lo que pasa es que se manifiesta de formas sutiles, Gabriel. Esa es la cosa. No siempre hay esta evidencia tan directa. Pero el miedo, como tú bien apuntas, es el reverso de la moneda. Si le pudiéramos asignar otro nombre al alcoholismo, es miedo. Bill decía anormalmente temeroso, y esa es la raíz del asunto. La cosa es que, como se explica genéricamente, es así. Pero el miedo agarra tonos y agarra matices muy sutiles. No es que tragues en un momento como animal, que es un defecto, es la gula, clasificado así en los defectos de carácter, porque pienses y razones en ese momento, ¿qué tal que se acaba? Mejor sigo comiendo. No funciona así. El miedo, fíjense, es bien simple. El miedo que no se detecta, que ese es el alcoholismo así, no es que diga, tengo este miedo, mira, ahí está el perro, ese es un miedo racional, ¿no? Ahí está el perro me está gruñendo y tiene una actitud agresiva, entonces ese temor es racional y no es infundado, es una presencia de peligro, pero el alcohólico no tiene ninguna presencia de peligro en general,
y está muerto de miedo. Ese miedo que no detectas, que no dices, ahí hay un perro, es que estoy temiendo que mi mujer me deje, me engañe. Lo que decía Jordi ahorita, bueno, pues yo lo que quiero es sexo y no quiero que se acabe, pero no lo tengo tan verbalizado, tan concreto. Entonces, sí me explico, ese temor general, cuando no está detectado, es un río, dice la literatura, profundo pero caudaloso, genera esta ansiedad. Pasa también a mirar el celular. Entonces, produce actitudes compulsivas y produce actitudes obsesivas. Esa es la cosa. Y yo estoy de acuerdo contigo. Una cosa es el defecto y otra cosa es la enfermedad del alcoholismo, que ya involucra al alcohol, y el alcohol es un espíritu y es mucho más profundo que simplemente un defecto de carácter. Bueno, yo dije que iba a ser el abogado del diablo. Me queda claro lo que dices, sí lo entiendo. Y de hecho yo creo que a la humanidad en general No seas necio, Gabriel. nos mueve el miedo. Todo Sí. viene por el miedo. Entonces las guerras, las religiones, pues es miedo. Así. Sí. ¿No? Eso Sí. definitivo. Sí. ¿No? Porque peleo, porque no estoy de acuerdo, porque la envidia, todo es miedo, ¿no? Así es. Mi intención era un poco aquí, porque sí, a veces en los grupos en el programa hay como esta confusión. Claro que me queda, porque todo lo que nos mueve es miedo. Sin duda, ¿no? Eso ahí es. Pero el defecto, vamos, sí, tampoco es muy consciente, ¿no? Y sí se manifiesta a veces de otras maneras. Pero diría, porque entonces la enfermedad, bueno, pues estás muerto de miedo. Cualquier enfermedad, ¿no? No. A ver, eso es lo que, a ver, eso quiero entender. No. ¿Por qué bebes? Pues porque tienes miedo, Sí, ¿no? Te básicamente. fugas de algo. ¿Por qué actúas de básicamente. esta manera? ¿Por qué mientes? Porque tienes miedo. Sí, bueno, pero la enfermedad del alcoholismo sí es, la Bueno. enfermedad del alcoholismo sí es una enfermedad del miedo, claramente. Pero ni a la diabetes, ni al cáncer, ni nada, no. O sea, la enfermedad del alcoholismo sí tiene una tipología muy No, específica. me refiero a enfermedades emocionales, perdón. No, obviamente la diabetes. Sí. Ya vio. Bueno, Estás luchando. Y Es que no terminé la idea, pero... no terminó. No, sí. Vamos, es que mira, obviamente la diabetes pues no es por miedo. Me refiero a las enfermedades emocionales, ¿no? La enfermedad del alcoholismo, que es una parte física, radica más en las emociones. Y en el miedo. Y en el miedo, Pero, ok, ¿no? Entonces, pero ¿qué otra Entonces- enfermedad, por ejemplo, podría radicar ahí? Cualquier adicción, la codependencia, el workaholic ahora, bueno, ¿no? yo no sé si la codependencia es una enfermedad o es un defecto de carácter. Vamos a dejar que Jordi termine A ver, lo que estaba pero- diciendo. No, yo no pongo- A mí lo que me parece que es clarísimo es que el defecto de carácter se manifiesta en personas alcohólicas en virtud de su anormal miedo. Pero no solo alcohólicas. No, bueno. No importa, No eso importa. se me hace bastante- Eso es lo que- Sí, no. O sea, sí, bueno, no, el miedo, sí, el miedo es un sustrato que funciona en todas las actitudes del hombre, por lo menos en las más drásticas, ¿no? O sea, porque hay otras que yo creo que no actúas con miedo, por ejemplo, en el amor no actúas con miedo, en fin. O sea, habría actitudes, pero bueno, hay unas muy drásticas donde sí el miedo está muy presente. Pero aquí lo que importa, yo creo que para este podcast, es afirmar que los defectos de un alcohólico, los defectos de carácter de un alcohólico provienen de una situación anímica, espiritual, mental, de un ser, de una persona que es anormalmente temerosa y que por ello se escalan a tal nivel. Por eso un alcohólico puede ser el tipo más envidioso del mundo, aun cuando él, ¿sí?, no lo esté considerando así. Es decir, un alcohólico es aquel que ve a un tipo en un coche mejor que el suyo, en un coche, y dice, hijo de la chingada, no te lo mereces. Automáticamente, ¿cómo es posible? O que ve un coche y dice, hijo, yo con ese coche yo podría vivir 2 años y medio, y él lo trae aquí en el coche. O sea, envidias de manera anormal, envidias de manera... No, porque tienes un miedo interno que te está desviando tu manera de reaccionar frente al mundo, tanto sexual como económica, como emocionalmente.
es algo que surge de la enfermedad. Ok, y para efectos del alcoholismo, que es justamente de lo que venimos a hablar aquí, porque decía Gabriel que hay otros y etcétera, pues no creo que sea el caso. Es decir, puede ser, puede que no, pero yo creo que no. En virtud de lo que venimos a hablar en este podcast, que es alcoholismo, el miedo es el motor fundamental. Fíjate, se origina con la enfermedad. Estamos hablando de defectos, pero el defecto nos lleva inmediatamente a la raíz, que es el miedo. De hecho, hablamos del miedo, ¿no? Hablamos del miedo ya en otro podcast y decíamos que no saltaba yo, que te regresaste a gatas porque no fuiste capaz de saltar. Entonces, hay un miedo característico, fundamental, que marca todo. Este miedo se manifiesta en defectos de carácter. Un defecto de carácter que puede ser la gula, ya habíamos hablado. El otro puede ser la pereza. La pereza se me hace una manifestación del temor enconado muy evidente. La pereza paraliza. Y dicen entonces, contra pereza, ligereza. Ya no me acuerdo ni quién chingados lo dice, pero se me hace muy real. Porque si tú quieres aniquilar la pereza, es decir, si quieres brincar el bache de la pereza, ¿qué dices? Voy a escribir una novela que sea un bestseller y que además me den el premio Nobel de literatura. Y cuando te levantas quieres hacer para... No, güey, pues es una pinche tarea muy espesa. Mejor no hago nada. Y la literatura dice, tuvimos que abandonar esta actitud del todo o el nada, ¿no? Y entonces dices, bueno, lo que se sugería, a mí mi padrino me decía, no leas un capítulo, es como mucha tarea, ¿no? Saludos a compañero Raúl, ¿verdad? Ya terminó su primer libro. Pero no leas un libro, no leas un capítulo, léete un párrafo, cualquiera, es como dejar de beber un día. El borracho más asqueroso deja de beber un día. Bueno, pues el huevón más grande del mundo sí lee un párrafo. Lo que pasa es que al final del párrafo dices, bueno, pues me leo el otro párrafo. Pues ya leí uno, ya me leo dos. Ligereza. Pero me queda claro que el miedo paraliza. El miedo deforma tu personalidad. ¿Por qué mientes? ¿Por qué miedo? Por miedo. Por miedo a no ser aceptado. A no ser reconocido, y entonces a que no me acepten en su círculo, y en su círculo, si no estoy ahí metido, pues voy a morir. Todo miedo es miedo a la muerte, ¿a poco Total, no? todo miedo es miedo a la muerte. Es miedo a la muerte social, miedo a la muerte económica, es decir, no tener que comer, miedo a la muerte sexual, es decir, no tener con quién convivir, etcétera, etcétera. Son muertes pequeñas que me apanican. Y supongo que a la gente normal, a la gente normal le da miedo no quedarse sin trabajo. A la gente normal le da miedo quedarse sin pareja. A la gente normal le da miedo no tener amigos, ¿sí? Pero no al grado que me da miedo a mí. Yo lo he dicho muchas veces, mi primer recuerdo, incluso desde la cuna, mi primer recuerdo es un recuerdo de temor, de miedo, de que mi madre me fuera a abandonar. Entonces tuve un accidente en virtud de temor y es mi primer recuerdo en la vida, es un recuerdo temeroso. Desde entonces me recuerdo como un ser anormalmente temeroso. Desde entonces mis instintos han ido adquiriendo una cierta disposición muy rebuscada, muy exigente. Cada vez demandan más de la enfermedad, hasta que llega un momento en el cual son insoportables, ¿no? ¿Qué defecto tiene usted, compañero, para que nos hable de... Encuérese. No, sí, por supuesto, muchos. El alcohólico maximiza sus emociones, ¿no? Ve con lupa todo lo que sucede. Yo lo que quería entender cómo se genera, o lo que preguntábamos, el defecto de carácter, ¿no? Y defectos, bueno, de alguna manera yo, que me preguntas, pues creo que tengo todos en mayor o menor medida. Presumido, como ¿no? presumido. Algunos sí más, presumo mis defectos que demandan más, pero por ejemplo, no el orgullo en mi caso, que no en vano encabeza la lista, ¿no? Sí. Para mí. Que siempre, decía Vi, ¿no? Que si perseguimos las vidas casi siempre va a estar el orgullo ahí, ¿no? Bueno, a mí me gustaría escuchar un ejemplo. Por ejemplo, bueno, en mi caso, en mi observación, la envidia, a mí siento que no me mueve a un rango anormal, ¿no? De no dormir porque otro tiene más o menos. Pero el orgullo sí. El orgullo sí. Échenos un ejemplo. Por ejemplo, en una discusión, voy a intentar decirlo. Cuando yo creo una cosa y estoy convencido, la defiendo. No es por llevarla contra, o sea, no te llevo la contra nada más por joder, sino porque creo que lo que digo es correcto.
Y entonces el orgullo ahí sutilmente, a veces por eso choco con todo el mundo, porque creo siempre que yo tengo la razón. Sí. La forma más común del orgullo, ¿no? Todos están equivocados y yo tengo la razón. Es correcto. Entonces ahí es donde se manifiesta el orgullo, que a veces en ese razonamiento hasta lo justifico. Bueno, se me hace un gran ejemplo. Mira, déjame decirte que la enfermedad es tan sutil que puede llegar a estos términos. Y cito un ejemplo reciente en nosotros y en este podcast y que me sucedió a mí. A ver. Porque esos son los ejemplos ricos, o sea, darte Claro, cuenta de cómo sí. la cagas en tu misma actividad de recuperación. Cierto, cualquier defecto, y eso lo dice la literatura, cualquier defecto, lo dice Bill, cualquier defecto de carácter, de alguna u otra manera, atrás, jalando, y en primer lugar está la soberbia. El ego descoyuntado. Pero, por ejemplo, a mí no dejó de darme envidia que un tipo tan imbécil como Kevin, el niño migraña, tuviera 400,000 seguidores en un podcast que considero pedestre, tonto y además contra el programa, y que mi podcast, que es este, tuviera tan pocos. Eso es soberbia y envidia propia de un alcohólico. ¿Me explico? Ahí se manifiesta la envidia. Eso es alcoholismo. Y ahí me descubro como alcohólico. ¿Por qué me tiene que dar envidia que un tipo de estos tenga 400,000 seguidores y yo 400? ¿Sí? Eso es soberbia, porque yo sí sé del programa, porque el otro no. Eso es soberbia. Eso es soberbia de alguna u otra manera. Y yo como alcohólico en recuperación dentro de un programa de 12 pases, me tengo que estar dando cuenta. Pero bueno, ahí tienes la diferencia enorme. Es decir, sí caemos en defectos de carácter, porque el programa no pretende que quedes perfecto, que seas perfecto y que trasciendas tu naturaleza humana y entonces ya no tengas ni emociones, ni actitudes, ni mucho menos. Pero lo que sí pretende, es decir, para mi gusto, el gran avance es darte cuenta, hacerte consciente y, como dice el 10º paso, detectar, aceptar, que no es lo mismo, y luego corregir, güey. Sí, porque yo puedo aceptar que soy bien altanero y orgulloso y bla, bla, bla. Luego darme Sonó la viquina. Ah, sí. Y que no conozco el amor, ¿verdad? Pero una cosa es que me dé cuenta y lo detecte, y otra cosa es que no entre mi aparato racionalizador para justificarme, que es lo que yo siempre hago. Sí, pinche Kevin, pero es bien culero ese güey. Sí. Y nosotros somos todos bien buenos. Y entonces, no, espérate, acepta que eres un orgulloso hasta ahí, sin sacar el fuete, porque esa es otra trampa, ¿no? Es otra trampa. Sacas el fuete y entonces el ego otra vez se apodera de ti para que te dediques a flagelarte y decir, no, es que sí soy un ego. No, espérese, no es para tanto. Si es usted un ego, en este caso específico, pecó usted de orgulloso, muy bien. ¿Se dio cuenta? Ya ahí la llevas. Ahora corrija, ahora obsérvese, ahora aplique la corrección, que es justo lo que no escuché nunca con el compañerito del podcast pasado. Lo que no escuché es, mira, este es mi defecto, ¿y qué crees? Lo que puedo hacer para corregirlo es aplicar el 6º paso y tratar un día a la vez de salir de la bronca. Finalmente el defecto, compañeros, para que me platiquen usted un rato, no es algo que tú trabajas para reducir, que esto es algo muy tramposo, muy engañoso, muy difícil de pepenar realmente, porque la gente cree en la meritocracia dentro del programa. Si yo soy buenito y me porto bien, voy a quedar liberado del defecto y yo no creo que funcione así. ¿Usted qué opina? Perfectamente, y lo dijiste muy claro porque esa es una confusión. El defecto te lo quita el poder superior. Así es. Tú lo que tienes que hacer, yo sé, el programa es estar enteramente dispuesto. Que es muy... No me lo voy a quitar porque le voy a echar... No. Usted esté dispuesto, pero el que se lo va a quitar es un poder más grande. Eso es fundamental, que también es sutil y se va. Y por ejemplo, el orgullo sí es sutil. Ahorita con el ejemplo que decía Jordi, que por supuesto me identifico y que es bien sutil. Yo, por ejemplo, en la envidia no me movió mucho la envidia. Este hijo que tiene, no, como no es mi parte.
Pero yo me acuerdo que en el podcast pasado yo comenté, pobre tipo, hay que tenerle compasión. Es pinche orgullo, ¿no? A huevo. Como este pobre pendejo, yo que soy tan chingón que lo sé todo. Sí. Sutil, ese es el defecto sutil. Y en el sexto paso que acabas de mencionar, así lo dice. Ya tratamos con los que nos iban a llevar a la tumba, pero ¿qué de aquellos más sutiles, estos finos, que creo que yo ya los superé? No, esos cuidado, porque a veces esos son los que te destrozan y te mandan a calacas. De ahí la importancia. Y por supuesto... Independiente de eso, yo sé más del programa que él. Y el programa... es lo que estás diciendo, ¿no? Cuando estás diciendo, pobre pendejo, es un Sí, pobre. exacto. Cada vez que estás diciendo es que él, es que estoy diciendo yo estoy a toda madre. ¿No? Por supuesto. Entonces, pero lo que sí me parece relevante y que es la idea, eso, lo que decía Carlos. Ahora, el programa me propone darte cuenta, corregir, aceptar y cambiar. Yo he escuchado, para terminar, compañeros, llegué a AA y acepto que soy un mentiroso. Me han hecho ver la verdad. A los 5 años ya acepté que soy un mentiroso. Cabrón, hace 5 años, hijo, no has dicho ni madre, sigue siendo el mismo güey de hace 5 años, ¿no? Entonces ahí está la sutileza del programa. Es que dejes de ser el estúpido que fui para convertirte en un nuevo ser, una nueva forma de ser, pensar y actuar. ahora, con respecto a lo que decíamos previamente a grabar y con respecto a los juicios, el hecho de que existan personas como Kevin el niño migraña no significa que nosotros, o yo por lo menos, no tenga todo el derecho de decirle, tú no estás en programa. Puedo elaborar un juicio sin soberbia, sin envidia por sus followers, que decirle, pero le puedo decir objetivamente, si se puede hablar de objetividad, ¿sí? Yo sé Que no que se por puede. lo que estás hablando, con lo que estás diciendo, no estás en programa. Estás hablando desde la soberbia, estás tratando de monetarizar con el programa y estás tratando de hacerte el graciosito para jalar dinero y para enarbolarte como gurú dentro de AA. En AA no hay gurús, en AA no hay patrones de grupos, no. AA, si algo te enseña, es que todos somos uno más. Y no puedes estar hablando desde la montaña, ¿sí? Anatemizando a todos los demás y diciendo, ¿sí? Recetas de cuarta para que los demás te veneren. Eso es no estar en programa. Y a eso creo que sí se puede decir desde el programa, sin soberbia y sin envidia. Sí, bueno, totalmente, pero regresando entonces, sí, estoy de acuerdo. Puedes hablar objetivamente que Kevin es un hijo de su... Que tienes una semana hablando de Kevin, Jordi. No, lo quería puntualizar porque por un efecto de carácter que yo detecto en virtud de él. Bueno, así se dice, lo quiero puntualizar. Para limar, Para limar. la cosa. No, bueno, regresando un poco al orgullo, que es, no encabeza la lista de los defectos por casualidad, es la raíz de todo mal y de todo error y defecto, y lo ha dicho la humanidad a través de los siglos, ¿no? Y la cosa, por ejemplo, es que apuntaba Gabriel, creo que una de las manifestaciones más coloquiales, más recurrentes, es estar discutiendo. Entonces puedes discutir con ego y sin ego, eso es una realidad. La bronca es que de repente no te des cuenta, que es lo más común entre nosotros, que estás peleando por la razón a lo güey. La razón por la razón. Porque entonces ya te identificaste con eso y dices, si pierdo el argumento, lo que voy a perder en el fondo de todo es la vida. Y ya bien atorado, bien enrielado en esa obsesión, empiezo a neciar. Ustedes, yo no sé si se identifiquen, pero pinche alcohólico es necio como el carajo, ¿no? Entonces ahí estoy. Y... No, puta Te iba a madre. decir, no, lo que pasa es que Kevin, con eso de que no soy necio, No, mira, porque vamos hablando de Kevin, ¿no? Otra vez. Y entonces mira lo que él dice. Y es un poco que se combina con el hecho de yo quedar bien.
¿Qué tal que pierdo? Pues entonces me voy al fondo del pozo. No solo no me levanto, me hundo. Y la discusión se vuelve necia. Ya no escucho. Hay tal cosa como el diálogo y el monólogo. Y lo que yo practico en actividad, cuando todavía no tengo programa de recuperación, es un pinche monólogo interno. Y lo que tengo es un pretexto. O sea que a alguien enfrente. Para poder practicar el monólogo. Y entonces Jordi me habla y no escucho nada, nada más veo que se le mueven los labios porque estoy pensando qué chingados le voy a responder. Además ya descalifiqué, fíjense nada más. Esa es una actitud alcohólica típica. Yo descalifico, no tengo mente abierta para ver si en una de esas tiene un argumento válido o no. Es infantil, fíjense. Yo descalifico a priori porque él se convierte en el enemigo. Es una niñada. Ya no se trata entonces de ver si contribuimos mutuamente con el argumento. No, no, no. Yo tengo razón, tú te equivocas y cualquier cosa que salga de tu boca es un error y yo estoy aquí para corregirlo. Se vuelve de veras una cosa espantosa. Hablar con alguien así es, pues no se antoja mucho, ¿verdad? Bueno, es que no solo es así. Sí, bueno, pero el monólogo lo llevo a extremos como el hecho de que ando buscando dónde meterme sin que me llamen. Es decir, yo he sido capaz en cantinas o en restaurantes o en fiestas. Y sin estar pedo. ¿Sí? He sido capaz de escuchar algo y decir, no, este está bien pendejo. Y meterme en una discusión ajena en la cual ni me llamaron. Y tratarla de ganar, ¿sí? Y tratar de sobajar al otro para decirle, tú estás bien pendejo, el que tiene la razón soy yo, en una discusión que ni me atañía y con gente que ni siquiera conozco. O sea, a ese grado puede llegar mi ego a tener miedo de no ser reconocido como Don Chinguetas. Y si no soy reconocido como Don Chinguetas, estoy muerto. Me siento como muerto. Y si me ganan o me agarran en una contradicción, es como si me agarraran mintiendo, como si me agarraran robando. Sí, o sea, claro. perder algo realmente me pone mal perder una discusión. ¿Sí? Entonces, sí es un defecto. La soberbia es muy, muy pesada. Bueno, no en balde encabeza la lista. Si perseguimos estas fibras, casi siempre el orgullo está ahí, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Dice que para entonces intentar que se remueva este defecto hay que estar enteramente dispuesto. ¿Qué necesito para estar enteramente dispuesto? Porque también dice ahí que hay defectos que hasta me gustan. Claro. ¿Para qué lo quiero cambiar? ¿A poco no está padre tener la razón? Sentirse un poquito superior. Por eso me enclavo en estas discusiones, porque a huevo quiero ganar. Demostrarle que Jordi está equivocado en su concepto de que no hay objetividad. Que sí está. No vas a poder hacerlo nunca. Y eso sí me da este perverso placer que no estaré dispuesto hasta que me haga infeliz. Otra vez el dolor hasta que me esté jodiendo. Mientras no se, decía Carlos, mientras tengas un gansito de que agarrarte, la haces de jamón. Si el ego no está derrumbado en tu defecto, difícilmente estarás dispuesto. Yo sí quiero ganar. Al final en eso se reduce. Quiero tener la razón. Quiero muchas cosas. Ser el mejor, en fin. No sé si se identifiquen, pero seguro les ha pasado. Por supuesto, estás en un grupo y alguien dice, ¿saben quién descubrió América? Y todo el mundo se voltea a ver así como diciendo, ¿quién descubrió? Y tú dices, Cristóbal Colón. Ándale, ese güey sí supo. Puta. Y entonces tu ego se vuelve un placer, vamos, exacerbado. Esta onda de tener la razón, de sobresalir, de ser diferente. Una vez me pasó, en un congreso, había un ponente que estaba haciendo un ejercicio y hizo una pregunta capciosa. Entonces, parecía evidente que la respuesta era una. Y les prometo que por no dejar, yo dije, voy a contestar lo contrario. Total, ¿qué va a pasar? Y obviamente, como era capciosa, todo mundo dijo una cosa, yo dije lo contrario. Y todavía el ponente me decía, ¿estás seguro? Es muy evidente, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro, ¿cómo ves? Ah, bueno, pues el que tiene la razón es Carlos. No, puta madre.
nos da un placer particular sobresalir, porque el miedo se atenúa, esa es la cosa, baja el temor, de repente siento que sí la voy a hacer, sí voy a sobrevivir, sí voy a encontrar el amor y la vida se va a poner a toda madre. De hecho, es una de las razones por las que nos fascinaba el pinche alcohol, ¿no? La vida se volvía, el temor desaparecía completamente. Eso es. ¿Cómo chingados no ibas a chupar? Estaba cagado de miedo. Y al primer alcohol ya la vida era vivible, güey. Ya no tenías que estar inventando cuentos y temblando porque te pasaran al pizarrón. Esa es la cosa. Entonces, como bien apuntamos, creo que este tema da para mucho más porque hay muchos defectos que no hemos tocado. Pero si quieren entonces lo dejamos para otro episodio, a menos de que estén muy encendidos y digan, todavía tengo media hora de rollo que aventar. ¿Cómo ve, Jordi? ¿Lo dejamos para otro episodio? No, tú no tienes razón, debemos seguirle ahorita. 2 horas más hacia adelante ya. Por lo menos. Por ¿no? lo menos. Sí, chinga, por lo menos. Pero sí, creo que estuvo bastante sabrosón. ¿Cómo ven? No, excelente. Yo creo que sí valdría la pena continuar con esto porque sí es interesantísimo y entender No, y es por parte qué reacciona fundamental. de una forma, Es parte ¿no? fundamental tanto de conocer la enfermedad como de conocer el programa de recuperación. Darte cuenta, detectar los defectos de carácter, saber dónde están y saber cómo lidiar, ¿no? Con ellos. Claro, claro. Y bueno, pues ahí están las herramientas en el programa justamente para lidiar con estos efectos. Es correcto, pues yo les agradezco mucho. Gracias por escuchar. Repetimos el correo electrónico. Es expeditospodcast@yahoo.com. Si quieren mentárnosla, felicitarnos, agredirnos. Oye, perdón, Jordi, ¿me lo participar. puedes repetir? Yo me hice bola otra vez. Primero, Expeditos Podcast. Expeditospodcast@yahoo.com. Pues Correcto. ahí está. Pues muchas gracias. Estamos viéndonos en el que sigue. Gracias, Gabriel. Y Gracias, próximamente Jordi. en Cuernavaca. Estamos oyéndonos en el que sigue. Pues Nosotros nos entre estamos nosotros nos estamos viendo. Ah, claro. Entre nosotros, Jordi, Sí, concéntrate. por favor. Sale, vale. Nos vemos. Chau, chau. Bye.